La paz de Dios, hermanas, hermanos, en este día, martes 2 de marzo, segundo día del tercer mes del año 2021. Ya estamos por cumplir el año, hermano, muchos de nosotros, los de la tercera edad, en cuarentena, en casa, y pues sigamos adelante hasta que nos digan las autoridades que tenemos que realizar. Se acerca ya la semana de la pasión, reconocer y volver otra vez a reflexionar acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, como un día, como en estos días, hace más de 2000 años, es bueno y gratificante para nuestra vida cristiana. Así que, hermanos, pues sigamos adelante y busquemos, hermano, la oportunidad. Si usted puede ir al templo, vaya, hermano. Se reúnen los jueves a las 7 de la noche, los domingos a las 11:30. Seguiré transmitiendo los martes a las 3 de la tarde, por el momento. Y también el jueves las dinámicas de los pequeños con las instructoras del día sábado a las 6, y el domingo en grabación de la Escuela Dominical Infantil. Así que, hermano, eh, eh, por poder leer y poder estar en comunicación y en un aspecto espiritual, eh, unidos, no tenemos problema por eso. Quizá por otras cosas haya algunas diferencias, pero en cuanto a que el trabajo espiritual, hermano, usted tiene el martes, tiene el jueves, tiene el sábado. Bueno, es para los niños, pero tiene el domingo en la mañana. Y sobre todo, hermano, esa gran bendición de poder seguir adelante en todas las cosas. Eh, Vamos a continuar, hermano. Antes nada más quiero dar gracias a los apoyos, hermano, para las cosas que tenemos en la iglesia, como es el poder echar a andar la bomba y todo el sistema de bombeo del agua. Y le damos gracias a Dios por las hermanas que han apoyado, mi hermana Gloria, hermano, gracias a Dios por mi hermano Israel, y todo lo estamos haciendo, hermano, para la honra y la gloria de Dios, porque ya esto va a pasar. Ya están vacunándonos a los de más de 60 años, y pues esperemos, hermano, que esto sea eficaz y esta pesadilla termine, hermano, termine ya. Fue muy difícil, ha sido muy complicado, pero esperemos que esto termine. Eh, Hemos trabajado, ya retomando otra vez los asuntos de la fe. Hemos visto, hermanos, definitivamente cómo el proceso que nos está llevando las Sagradas Escrituras es bueno, y es un proceso que usted también y yo debemos de observar y retener para nuestro crecimiento espiritual. Por eso es importante que le podamos dar seguimiento a estas enseñanzas y no las despreciemos ni las dejemos a un lado, sino que la luz de Cristo brille en nosotros a través de una fe verdadera, a través, hermano, de tener una fe tan cierta como cuando venga el Señor será posible verlo. Así que vamos a ver, voy a leer una porción bíblica de Filipenses, como el libro que dio nuestro hermano Paco el domingo. Es un complemento. Por eso le digo, Dios es bien bueno con nosotros, con la iglesia. En verdad, aprovechemos estas bondades de nuestro Señor. Como primero nuestro hermano Paco nos abrió el entendimiento al libro de Filipenses y lo que trata de narrar ahora en una forma de enseñanza más explícita. Podemos seguir y continuar esta enseñanza que nos dejó nuestro hermano. Una de las primeras situaciones, entonces, se había acordado que mientras Pablo estaba
cumpliendo su sentencia que le habían dado los romanos allá primeramente, recuerde que lo tomaron preso en el templo de Jerusalén. Se lo llevaron a Cesarea Marítima y ahí estuvo por varios años enjuiciándolo y antes de que lo eh, regresaran a Jerusalén como querían los judíos, él saca sus credenciales y dice que es romano, con ciudadanía romana y que su juicio tiene que ser en Roma. El procónsul, sin tardo ni perezoso, le dio la carta para que se lo llevaran los soldados romanos a Roma y ahí fuera enjuiciado. Al llegar a Roma, recuerda que quiero llevarlos a la fe. Ahora estamos en la fe de Cristo resucitado. ¿Qué mejor exponente que la persona que nos ha enseñado tantas cosas a través de sus cartas, que es el apóstol Pablo? Él llega primero a una isla cerca de Italia, de Roma, y salen unas personas a recibirle que son cristianos. Él le llama mucho la atención y pues celebra ese momento, lo sigue llevando, se enjuicia y a diferencia de todos los hombres presos que llevaban ese día, a Pablo se le concede estar en una casa bajo custodia de un soldado principal, no cualquier soldado, ¿sí? Un soldado de la guardia del César y de día y de noche, 24 horas no puede salir, hay que pagarle al soldado, hay que pagar la casa, hay que pagar los alimentos. Y Pablo está en esta situación y circunstancia y se le designa que su sentencia está interrumpida, su juicio está interrumpido y se le dirá en cuanto. Y ya han pasado entonces algún tiempo, quizá más de un año, y estando ahí encarcelado Pablo en Roma, escribe unas cartas. Recuerde usted que para llegar a Roma, el Espíritu Santo ya le había dicho a Pablo que iba a sufrir y que iba a ser encadenado y que ya no iba a ver a mucha gente. Se había despedido de todos sus discípulos, de las iglesias que había fundado y viaja a Roma. Entonces ya estamos hablando de los últimos años de Pablo. Por ello así de 30 años después de la muerte de Jesucristo, entre los 30 y 40 años. Estamos hablando del año 60, muy cercano del 70. Todavía no llega el año 70, pero está por alrededor de eso. Entonces, ya a Pablo muy prontamente están a punto de asesinarlo, cortándole la cabeza, como dice la tradición. Entonces, en ese inter, eh, Pablo, que está lleno de fe, reconoce a Jesús, el encarnado, el que trató de llevar la fe, la enseñanza de la fe al pueblo judío y no lo habían recibido. Lo llevó al pueblo gentil. Recuerde, en las Sagradas Escrituras nos dicen perfectamente claro que Pablo era el pastor o el evangelista de los gentiles y Pedro de los judíos. Entonces, pasa así el tiempo y nuestro hermano Pablo, entonces, pasado los años ya con mucha experiencia, ya fundado mucho, escribe la carta a los filipenses. Sí, y eso es lo que quiero que leamos usted y yo. Filipenses capítulo número 1, el 18 en adelante. Y quiero mostrarles desde el punto de vista de un hombre que ha trabajado, eh, ha, se ha llenado de fe y ha mostrado una fe auténtica en el Evangelio, cómo es su trabajo y qué es lo que les estaba dando y diciendo a las personas de Filipenses, de Filipos, de Filipo o de la provincia de Macedonia, cómo su fe debería de aumentar. Así que complementamos lo que nuestro hermano Paco nos dice, una iglesia piadosa, una iglesia que apoya. Y ahora Pablo les escribe y yo les estoy mencionando las condiciones del escritor,
condiciones de esclavitud, condiciones de no tanta libertad y condiciones, a final de cuentas, de un preso político. Entonces, la lectura comienza así en Filipenses capítulo número 18. Dice la palabra de Dios así. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, si usted me lo permite, para aclarar algunos puntos que Reina Valera sí los pone, pero los deja un poquito más, hay que buscarlo y aquí están más dados al entendimiento directo, ¿sí? Dice, ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a veros o que, estando ausente, solo tengo noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en el mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes, en cambio, es señal de salvación. Y esto proviene de Dios, porque a ustedes se le ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Esto, esta carta que envía Pablo a los hermanos en Filipo, él habla acerca del Evangelio de Cristo y del Evangelio. Recuerden que todavía no han circulado en las regiones que Pablo, en todas las regiones, en algunas sí, no en todas, han circulado los evangelios, que era parte importante del conocimiento de la iglesia, pero en este tiempo todavía no salía. Entonces, ¿cuál es el evangelio de Cristo? ¿Y cuál es el evangelio que estaba predicando Pablo y cómo les enseñaba a ellos? Entonces, número uno, hermanos, el evangelio habíamos quedado que son buenas noticias, portador de buenas noticias, un evangelista. Entonces él está hablando de que se lleven buenas noticias. Ahora, dice, hablar acerca del Evangelio de Cristo. Si usted, hermano, le da seguimiento a las cartas de Pablo y lee Romanos capítulo número 1, verá que después que hay hermanos, pocos hermanos cristianos que reciben a Pablo encadenado rumbo hacia Roma, él reúne a mucha gente de la sinagoga, los principales de la sinagoga, y él les quiere decir de lo que él es Pablo, pensando que se había corrido el rumor del evangelio que él está profesando.
y por qué lo habían agarrado y por qué lo tenían en Roma. Esto él les explica al inicio en su capítulo 1 y las autoridades judías en Roma dicen, mira, discúlpame, no hemos recibido carta de las autoridades en Jerusalén acerca de ti y no sabemos de qué se te acusa ni qué eres. Pero, sin embargo, sí nos interesaría saber qué quieres decir, qué quieres anunciar o por qué estás aquí. Sí nos interesa como judío y queremos ver. Pactan un día para irlos a ver a Pablo, porque recuerde que él no puede salir, y llega ese día. Y Pablo les comenta, les habla acerca de Cristo Jesús resucitado. Dice la Biblia que unos creyeron y otros no creyeron, pero Pablo siguió predicando con denuedo, sin temor y con mucha valentía lo que Cristo Jesús había hecho en la vida de él y lo que quiere transmitir para todos los que creen en su nombre. El Cristo resucitado. Él, en esta carta a Filipos, él tiene la esperanza de volverlos a ver, ya no los va a volver a ver. Él tiene la esperanza de que se gocen porque ellos tienen fe de ver a Pablo y Pablo tiene fe en ver a ellos. No los van a volver a ver. Pero él solicita y pide que su fe no desmaye y que sigan trabajando de la misma forma y que sean unánimes en todas las cosas que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No podemos estar unánimes desde el momento en que nosotros podemos decir, hermano, ¿nos puede ayudar a hacer el aseo? Unos dirán sí y otros dirán, hermano, no tengo tiempo. Hermano, ¿podemos pintar el templo? Unos dirán sí, otros dirán, hermano, que acabo de entrar a trabajar y no puedo faltar. O sea, ni en eso podemos ponernos de acuerdo. No podemos. Pero ¿qué cree en qué sí podemos? Cuando el Espíritu Santo de Jesucristo, como dijo Pablo, nos toma parejitos a todos, entonces Él hace que todos, hermano, pintemos y que todos hacemos porque es agradable servir a Dios. Habrá hermanos que digan, tengo que trabajar, pero ¿qué cree, hermano? Yo entro a las 9, salgo de mi casa a las 8. ¿Qué cree? Voy a venir a pintar a las 5 de la mañana, hago la parte que me corresponde y así avanzo. El mismo Espíritu nos da para poder cumplir las cosas que el Señor quiere. Estamos hablando de la fe para no desviarnos de tantas cosas. Ahora bien, el Cristo resucitado, el poder entender Pablo, fíjese bien, y poder enseñar y transmitir a los romanos y a los del mundo que Cristo murió para perdón de nuestros pecados. Cristo murió por ellos, por nosotros. Que no se aferró a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo para tomar una forma humana y poder en esa forma darnos la oportunidad de llegar a Él para el perdón, para arrepentirnos, para el perdón de pecados y para la salvación y la vida eterna. Ese es el Evangelio de Cristo, que vino, que creció y que fue crucificado y fue considerado como maldito. Pero para poder llevar todas esas maldiciones que había el hombre hecho día a día, tiempo a tiempo y época en época hasta el día de hoy. En el capítulo número 2 de Filipenses es muy interesante lo que dice al final. Dice, hermano, no, y lo leí al final, perdón, de uno, donde dice que él ha sufrido demasiado y que también ellos van a sufrir, dice, pues sostienen, le dice a los filipenses, la misma lucha que antes me vieron sostener. Recuerda que lo apresaron, lo encadenaron, pero siguió hablando de Cristo y todo, dice, ahora también les va a pasar a ustedes y saben que todavía hoy
a pesar que les escribo, dice Pablo, a pesar de las cosas que estoy haciendo, eh, estoy aquí encadenado, o sea, no puedo moverme. Sigo sosteniendo luchas por causa del Evangelio, hablar de Cristo. Y eso es lo que nos pide eh, Pablo, que hablemos de Cristo. Pero no podemos hablar de Cristo, hermanos, si no creemos, si no tienes fe de que tus pecados ya fueron perdonados a través de Cristo Jesús, que tenemos un proceso de fe, lo vimos ahí, en un proceso de fe es correcto, pero Él dice, yo tengo seguridad de lo que he hablado, de lo que he hecho y de los frutos que he dejado. Yo quisiera irme ya con Cristo Jesús, que es mucho mejor, pero si ustedes van a seguir creciendo y van a seguir fortaleciendo su fe en Jesucristo, me quedo, para que también ustedes se gocen como yo me gozo, dice Pablo. Nosotros, hermano, entonces, debemos de entender y comprender a Jesucristo resucitado, a Jesucristo hecho hombre y al cristianismo, todo llevado por una misma fe que antes Dios había dado a los profetas en el antiguo pacto o en la antigua alianza. Y después con Jesucristo nos da la oportunidad, hermano, de vivir eternamente y para siempre. ¿Cómo voy a tener? Hemos hablado y cansado de decir de la fe. Este es el último transmisión que hago de este tipo para entrar a la última semana de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Y recuerde, por eso lo dejé, porque recuerda usted que le dijo el Señor al ciego, tu fe te ha dado, te ha sanado. Entonces, esto es, por eso lo interrumpí, porque después va a conocer a Zaqueo Jesucristo. Pero hermano, hermana, joven, si me llegas a ver, a escuchar, la fe no es un artículo, la fe no es una moda, la fe tiene que ir, hermano, acompañado con creer. Y tienen que creer lo que la Biblia dice. Las sagradas escrituras nos reportan a Jesucristo resucitado y que se mostró por 40 días con pruebas indubitables y que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todos nosotros, dejándonos tantas enseñanzas que son tan claras y tan vastas, hermano, que solamente una persona necia no quisiera verdaderamente cambiar la forma de vida. La fe transforma la vida. La fe nos hace resistir, hermano, los problemas y las situaciones que estamos teniendo. La fe nos da un entendimiento más grande para poder, hermano, hacer lo que Dios quiere como una iglesia, que nos amemos los unos a los otros. Hermano, hermana, piensa y reflexiona. Hemos hecho muchas transmisiones y hemos tocado diferentes puntos y hoy nos hemos tardado un poco más en la fe, pero sí te quiero pedir en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, que creas la palabra, cree la palabra, varón, practica las sagradas escrituras y créele a Jesús que un día estaremos con él. Qué hermoso sería, en verdad sería hermoso poder tener las dos alternativas que tuvo Pablo. Una, o me voy con Cristo porque he hecho lo que el Señor me ha dicho, o sigo anunciando a Cristo a través de mi testimonio, a través de mi fe. ¿Quieres, hermano, verdaderamente ser un discípulo de Jesús? Haz, haz y practica lo que están en las Sagradas Escrituras. Dios te bendiga, Dios te guarde, hermano, y
tengo yo la fe que a finales de este mes nos vamos a estar viendo. Estaremos en la iglesia, se levantará el naranja, quizá pasemos a amarillo, por fe, lo digo. Y si no, hermano, pues volveré a estar en casa siguiendo grabaciones y estaré añorando el poder estar con ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y si les pido, hermano, que mientras pueda, no deje usted de asistir al templo y ayudar al prójimo. Dios le bendiga. La paz de Dios.